Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que siempre estén conectados con el contenido de este canal, Adventista Sana Doctrina. Aquí lo que hacemos siempre es bíblico, o sea, la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener el repaso de lección de escuela sabática, que tiene como título ¿Qué más pude hacer? ¿Qué más pude hacer? Es el título de la lección, del repaso de lección de escuela sabática para esta semana. Pero como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el tema, pedimos a Dios que sea el que dirija, el maestro, para que podamos comprender que es Dios el que nos capacita a través de su palabra y a través de este repaso de lección. Los invito a que inclinemos el rostro y tengamos una oración para que sea Dios el que nos dirija. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, anhelando que esta oración, Padre misericordioso, llegue hasta el trono de la gracia, donde tú estás en el lugar santísimo, sentado en tu trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que seas tú, Señor Jesús, intercediendo ante nuestro Padre, ante el Padre Celestial, para que nos envíe el Espíritu Santo a este lugar y tome cerebro, corazón y mente de este instrumento humano y de todos y cada uno de los que van a ver y oír este video, de manera que todos seamos hinchidos del Espíritu Santo y podamos, Padre misericordioso, entender este tema, porque es lo importante, porque estamos estudiando un tema muy crucial para lo que estamos haciendo en este canal, que es preparando un pueblo para tu santo reino, para que cuando tú vengas podamos ir contigo a morar en las moradas celestiales por 1000 años y luego en esta tierra renovada por toda la eternidad. Contigo, Padre Santo. Te pedimos pues que seas tú obrando en nuestras vidas y que también pedimos que tus santos ángeles estén en este lugar. Y te pedimos también perdón por todos nuestros pecados y faltas, no porque hayan méritos en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Este repaso de lección, ¿qué más pude hacer? Es el título. ¿Qué más pude hacer? Es una pregunta que nos hace la lección y la vamos a responder a través del estudio de la palabra de Dios y dice en Juan 18:37 nos dice de la siguiente manera, en el Evangelio de San Juan 18:37 nos dice de la siguiente manera. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y contestó Jesús y siguió Jesús diciendo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Dios nos invita a que oigamos la voz de Él a través de este repaso de lección. ¿Qué más pude hacer? Y hay un relato acerca de una publicación que hace algunos años en la revista Guide o un cuento infantil muy perspicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Denis, que fue adoptado por una familia en la época medieval. Denis odia apasionadamente al rey de su tierra porque cuando sus padres se enfermaron, los soldados del rey se lo llevaron y nunca volvió a ver a sus padres.
Muchos después supo que el rey lo separó para evitar que la persona sana padecieran los horrores de la peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo, o sea, por amor al muchachito, para que él no que muriera de lo mismo que murieron quienes, sus padres. Hoy muchas personas ven a Dios como Denis veía al rey. El mal que han apreciado o han presenciado o experimentado los lleva a odiar o a negar su existencia, a negar la existencia de Dios. ¿Dónde está, se pregunta la gente, dónde está Dios cuando hay sufrimiento? O sea, las personas preguntan eso. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? Entonces, estas son preguntas que muchas personas se hacen, inclusive pues, antes de este instrumento humano que está aquí, este servidor, conocer a Dios, pues, en su palabra, a través de su palabra. Yo también una vez le dije, bueno, Señor, ¿usted para qué me trajo a este mundo? Para sufrir, para llevar de la rumbe. Eso era Y entonces Dios me respondió claramente para qué era que me había traído a este mundo. Dios nos trajo a este mundo, Dios nos dio la oportunidad de venir a este mundo para poder tener la oportunidad de ir al reino de los cielos. Yo ya lo comprendí y espero que usted también lo comprenda, porque uno cuando está así en el mundo y uno quiere que le vaya bien estando habituado a hacer el mal y quiere que le vaya bien, porque así es uno, porque uno siempre reniega de Dios es cuando le va mal. ¿Pero por qué le va mal? Porque uno elige las cosas mal. Pero cuando ya uno comienza a elegir el bien, le puede ir bien. Ahora, vuelvo y le digo, en las cosas de Dios cualquier cosa puede ocurrir. Estamos en un conflicto. ¿En un qué? En un conflicto cósmico entre Dios y un enemigo que se llama el diablo, quien en él se originó el mal y enseguida lo trajo aquí a la tierra porque Adán iba a pecar. Entonces, y recordemos que en este conflicto cósmico siempre está el libre albedrío, porque Dios no hizo marionetas. Dios hizo personas libres y les dio el libre albedrío para que eligieran, para que eligiéramos. Hoy en día vemos el sufrimiento porque el pecado entró ¿a dónde? A esta tierra. En los otros mundos no hay eso, lo que nosotros vemos acá. Pero cuando uno comprende que está en este conflicto cósmico y que el bien que Dios quiere hacernos es mucho, entonces ya uno comprende, pero habrán personas que no comprenden. Y por eso también vamos a responder estas preguntas. En el conflicto cósmico arroja luz sobre esta cuestión crucial, pero quedan muchos interrogantes. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen, podemos mirar a Jesús en la cruz y ver en Él que es posible confiar en Dios, a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta. O sea, lo único que nosotros tenemos que mirar es a la cruz de ¿qué? Del Calvario. O sea, creer verdaderamente que Cristo vino a morir por nosotros. Y que Cristo, a pesar de que murió en una cruz, Cristo el vencedor. Cristo es el vencedor. O Cristo es el vencedor. Cristo venció en la cruz. Cristo es el vencedor. Aunque hay un enemigo en acción al que el propio Cristo se refiere como el usurpador, el príncipe de este mundo, el verdadero rey del universo, Jesucristo. Jesús venció por nosotros ¿en dónde? En la cruz. Y en él podemos obtener la victoria, incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento. En medio de las dificultades y el sufrimiento, Cristo está ¿para qué? Para nosotros, Él es el vencedor. Cristo el vencedor. De hecho, la obra de Cristo contrarresta a la obra del enemigo en todo momento.
El enemigo tiene poder, pero es un enemigo vencido. Cristo lo venció. Y lo venció y él vino y estuvo en este mundo para vencer al diablo, para mostrarnos su verdadero amor y su verdadero carácter. Como les he dicho, cuando uno conoce a Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz, entonces ya uno ve, ya no es como Denis, que veía al rey y lo odiaba porque lo había separado de sus padres. Pero ¿qué pasó? Cuando él se dio cuenta que el rey lo había hecho por amor, para que él no muriera, porque él no estaba contagiado. Entonces ya cambió. Nosotros estamos contagiados, ¿por qué? Por el pecado. Cristo vino en una naturaleza pecaminosa como la de nosotros, de 4.000 años de pecado cuando él vino en ese tiempo. Y se contaminó con el pecado. Vino a contaminarse con el pecado, pero él nunca pecó. Y cargó Dios el pecado en él. Entonces, ¿para qué se contaminó con el pecado y para qué vino a morar en un cuerpo mortal? Para poder morir por quiénes? Por nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esto en realidad, cuando ya comenzamos a comprender esto, entonces vemos que Jesucristo o que Dios no es el Dios que nos había metido el enemigo, que era un Dios injusto, porque muchas personas creen que Dios es injusto, pero Dios no es injusto. Dios mostró su justicia al venir. Entonces hemos visto que en la escritura describen al diablo como, vamos a ver cómo describen al diablo. Y el diablo es el que mete la mentira. El diablo, pues a uno le decían que no estudiara la escritura, que porque uno se volvía loco. Y resulta que uno no se vuelve loco, uno se vuelve sabio. Uno se vuelve una persona ya diferente. Va tomando las cosas diferentemente, como las entendía anteriormente, porque uno no leía. Por eso hay muchas personas que no leen la Biblia. Se están perdiendo de algo muy importante, de leer la palabra de Dios. Cuando yo, este instrumento humano, que está aquí al frente de ustedes, este servidor, comenzó a leer la Biblia, comencé a entender verdaderamente el plan que Dios y por qué Dios me había traído a este mundo. Y yo no sabía, pero cuando ya vi todo esto, dije yo, gracias Señor, porque me diste la vida. Y aunque estoy en ese conflicto cósmico y puedo llevar de cierto sufrimiento y de muchas cosas, pero sé que algún día va a acabar esto y usted me va a dar la corona de vida. Amén, eso es importante. Entonces vamos a ver cómo describe la palabra de Dios a este usurpador o a este enemigo, el diablo, el enemigo de Dios y enemigo de nosotros, de los seres humanos, porque él quiere que nosotros nos perdamos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos dice. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Nos dice de la siguiente manera. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Con él. Vemos que nos dice claramente en Mateo 4:3, en el Evangelio de Mateo nos habla también de esto. Hay muchos versículos, pero no vamos a leer sino unos pocos. Mateo capítulo 4, versículo 3 nos dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vemos que en Primera de Juan 3:8 nos dice de la siguiente manera. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿cómo lo llama en Juan 8:48? Vamos, en 44, miremoslo como lo dice. Juan 8:44. Dice, en Juan 8:44 lo llama de la siguiente manera, 8:44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios me está diciendo en estos versículos que el diablo es el engañador del mundo entero desde el principio, porque él pecó desde el principio. ¿En quién se originó el pecado? En el diablo, en Satanás, en un ángel creado por quién, por Dios, en una criatura que no quería sujetarse a la ley de Dios, que quería vivir sin ley, que porque él era santo no necesitaba ley, pero se comprueba al él pecar y al él irse en contra del gobierno de Dios por su santa ley. Entonces vemos que sí se necesita una ley, y se necesita una ¿qué? Una ley. Y entonces vemos claramente que él es el engañador del mundo entero, desde el principio. En él se originó el ¿qué? El pecado. Vamos a ver cómo más lo describe la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Miremos cómo lo dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice de la siguiente manera: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces vemos que aquí nos habla de que Satanás tenía acceso al cielo y acusaba a Dios delante de los ángeles, pero también a los seres humanos. Miremos cómo nos dice, nos habla de Job, cuando Job, en el capítulo 1 y capítulo 2, nos habla, que lo estudiamos en la lección anterior, que Satanás fue en representación de la tierra y comenzó a hablar mal de quién, de Job, que le dijo Dios a él que era un hombre temeroso y apartado del mal, pero Satanás le replicó y le dijo: teme Job a Dios de balde, déjame tocarlo, déjame quitarle todo, y aún le puso una enfermedad, pero Job nunca renegó de quién, de Dios. Entonces él iba a acusar allá, no solamente a Dios delante de los ángeles y hablando mal a los ángeles de Dios, sino que cuando Dios hablaba bien de un ser humano de la tierra, Satanás ahí mismo lo acusaba. Ese no es así. Eso es lo que está haciendo es por esto y esto. Entonces vemos que en Zacarías capítulo 3, 1 y 2 nos habla de la siguiente manera, de otra persona que Jesús o el Jehová sacó la cara por él. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado de qué? Del incendio. Entonces vemos claramente que él es el engañador del mundo entero desde el principio. O sea, fue el que vino a engañar aquí en esta tierra. Y él es el calumniador y acusador de Dios, de su pueblo en el cielo. Él es el que nos acusaba de día y de noche. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando. ¿Qué nos sigue hablando de este enemigo? Nos habla en Juan capítulo 12, versículo 31, nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 12, versículo 31, nos dice de la siguiente manera. Juan 12, 31. Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado ¿qué? Fuera. Cuando Cristo vino, Satanás le ofreció los mundos. Dijo: si postrado me adorares, yo te doy todo esto. No necesitas morir en la cruz, yo te doy todo esto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo lo describe la Biblia? El gobernante usurpador de este mundo. Cuando él fue al cielo, en representación de la tierra, entonces él usurpó. ¿Cómo usurpó? Le quitó el poder a Adán cuando Adán ¿qué? Pecó. Entonces él quedó como el usurpador. O sea, él se cree el dueño del ¿qué? De este mundo. Entonces, aunque las escrituras
enseñan que Satanás es el engañador, calumniador y usurpador, gobernante de este mundo, también enseña que Jesús venció a Satanás. ¿Cómo Jesús venció a Satanás? En Juan 18:37 nos dice de la siguiente manera. Juan 18:37 nos dice. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Cristo vino a dar testimonio de la verdad, de la verdad de quién, de Dios, del verdadero carácter de Dios. Y vino a mostrar que los seres humanos, imbuidos por el enemigo, hacían mucho daño y que el diablo los estaba engañando. Y que el que oye la voz de Jesús, oye la verdad. Y cuando nosotros venimos a Cristo y Cristo nos encuentra y venimos a Él por medio del Espíritu Santo, conocemos verdaderamente que Cristo es el que, el vencedor. ¿Cómo venció? En la cruz. Entonces, por medio de la cruz, Jesús demostró de manera suprema. ¿Qué demostró Jesús? En Romanos capítulo 3, 25 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 25 nos dice de la siguiente manera. Mire lo que hizo Jesús. En Romanos 3, 25 y 26 nos dice. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Jesús, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Él vino verdaderamente a mostrar su justicia y el amor perfecto de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando Cristo murió por nosotros. ¿En dónde? En la cruz. Aún siendo pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Y entonces vemos que en Apocalipsis capítulo 10, 11, 12, 10 y 11, capítulo 12, 10 y 11 nos dice que este vino y que vino a esta tierra o fue echado a esta tierra para engañar. Entonces, refutando así las calumnias del diablo, el que acusaba ¿a quién? A los hijos de Dios día y noche en el cielo. Entonces, Dios no quiso más que para venir a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos ser verdaderamente salvos. Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 nos dice. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Entonces, Jesús finalmente destruirá el reino del diablo, quien sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Y reinará, y Dios reinará, como dice Apocalipsis 11, versículo 15. En 11, versículo 15 nos dice de la siguiente manera. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y finalmente, Cristo será el vencedor, porque Él va ¿a qué? A reinar. Entonces, si nosotros lo hacemos del lado del vencedor, ¿qué vamos a pasar con nosotros? Vamos a vencer. En última instancia, independiente de lo que haga, Satanás ya es un enemigo derrotado. En vista de ello, la clave para nosotros consiste en reclamar cada día, cada momento, la victoria lograda por Cristo en nuestro favor y las promesas que la cruz nos ha ofrecido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también vencer al enemigo? Aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal y aceptar su mensaje, aceptar lo que nos dice a través de su palabra y el mensaje para nosotros en este tiempo. Y entonces así vamos a ser vencedores, porque Cristo obedeció a la palabra de lo que Él venía a hacer por nosotros. Entonces Él es el vencedor. Entonces, ¿qué más qué más puede hacer Cristo? ¿Qué más pudo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más pudo hacer? ¿O qué más puede hacer Cristo? Vino y murió ¿por quién?
por nosotros. Cristo es el vencedor. El que es justo, o sea, el único justo es ¿quién? Jesús. Entonces, la obra de Cristo es deshacer en todo momento las obras del diablo, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 8, primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Jesús vino para destruir la obra del diablo, como lo dice primera de Juan 3, 8. Entonces, y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, como lo dice Hebreos capítulo 2:14. Capítulo Hebreos 2:14 nos dice de la siguiente manera, que el que tenía el imperio de la muerte era ¿quién? El diablo. 2:14 nos dice de la siguiente manera. Así que por cuanto los en Hebreos capítulo 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ve que Cristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Cómo destruyó Dios Jesús a Satanás? Por medio de la muerte. Él murió sin pecado, cargando los pecados de ¿quiénes? De nosotros. Entonces derrotó a Satanás y mostró al ser humano que él también podía vencer, como venció él en donde, en la cruz. Por eso el diablo, cuando usted y yo comenzamos a leer las escrituras, entonces a él no le ¿qué? No le tiembla, dice, uy, ya este se me va ¿qué? A volar. Por eso hay que meterle que el que lee la escritura se vuelve loco, que el que lee la escritura es esto. Y como por ahí hay unas personas que resultan locas que porque leen las escrituras, pero no es por eso, sino porque están en lo malo y en lo bueno. O sea, están con un pie en el infierno, como se dice, y o con otro pie en el cielo. Pero nosotros tenemos que tener los dos pies ¿en dónde? En el cielo, o cuando estamos en la iglesia, debemos de estar con los dos pies en la iglesia, no con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Entonces muchas personas quieren vivir una doble vida y entonces estas personas son las que se enloquecen. Pero si una persona quiere verdaderamente a Cristo, no se va a enloquecer, sino que va a tener sabiduría para poder entender que el que es justo es ¿quién? Dios, y el que justifica al que es de la fe de ¿qué? De Jesús, y que sin embargo la derrota total del dominio del enemigo ocurre en dos etapas. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. Luego Satanás y su reino será ¿qué? Destruido. O sea, Satanás va a ser ¿qué? Destruido. En Romanos capítulo 5, versículo 8, como lo hemos leído, el versículo 23, nos dice, como hemos visto, el enemigo afirma que Dios no es plenamente justo, amoroso. Sin embargo, Dios proveyó en la persona de Cristo la máxima manifestación de justicia y el amor, y lo hizo por medio de la cruz, como lo dice en Romanos 3:23 al 26 y en Romanos capítulo 5, versículo 8, que nos dice que Cristo, aún nosotros siendo pecadores, murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Cristo es el vencedor. Y Cristo es el que es justo, porque Él murió siendo justo. O sea, Él no tuvo pecado, ni cometió pecado, pero murió por los pecadores. Aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Y así todo nos da su justicia, nos da su amor y nos da todo. Entonces Satanás vio que en su disfraz, cuando Cristo murió en la cruz, por medio de la cruz, entonces después de la muerte de Jesús, Satanás vio que su disfraz se había sido arrancado. Su administración quedaba desmascarada delante de los ángeles, porque, como le digo, no solamente Cristo redimió al ser humano, y cuando el ser humano busca a Dios o cuando se da a encontrar por Dios, entonces comprende verdaderamente quién es el enemigo y quién es el malo. Y por qué causa es que viene tanta cosa. Y por eso nosotros, entonces ya cuando la persona se arrepiente, acepta a Cristo, entonces el diablo ya dice, este se me va a volar y comienza a quererlo otra vez volver a llevar al mundo. Pero la justicia de Cristo y el que es justo, que es Cristo, nos justifica y nos ayuda y nos da su poder a través del Espíritu Santo para vencer también como Él venció. Entonces, vemos claramente que Satanás quedó ante los ángeles y ante todo el universo como el verdadero carácter que él tenía, que no había caído delante del universo celestial. Se habían revelado como homicida. ¿Quién se había revelado como homicida?
Satanás, al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la consideración de los seres celestiales. Recordemos, los seres celestiales decían, pues, ¿será que tiene razón Satanás? Aunque ellos no habían caído, como los otros que sí cayeron y se rebelaron, ellos seguían mirando a ver que Satanás, porque ellos también son criaturas. Y ellos no conocen el corazón de los seres humanos. Pero cuando ya vieron que Cristo murió en la cruz y que Satanás fue que lo mató, porque, como le digo, utilizó al Imperio Romano y utilizó al poder civil y a la religión, los judíos de aquel entonces, pero fue el enemigo que estaba detrás de todas estas fuerzas. Y murió por mis pecados, también murió por tus pecados. Ya usted está, si quiere verdaderamente estar del lado del vencedor, que es Cristo, y el que es justo, Él te puede justificar. Él te puede, delante de Dios, estar en este momento en el lugar santísimo, con ese sacrificio que hizo, mostrando sus manos laceradas, sus sienes traspasadas, el costado traspasado, los pies traspasados, y está mostrando ese sacrificio por si tú quieres aceptar ese justo, a Cristo, y el que te justifica, ¿delante de quién? De Dios, porque Él venció y Él murió por tus pecados, para que tú puedas ser perdonado, y entonces ahí sí, usted ser reivindicado ante Dios. Entonces el diablo, primero Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. O sea, Cristo murió, entonces ya los ángeles del cielo lo echaron de allá y dijo, aquí no tiene más cabida usted es un mentiroso, usted es un engañador, usted es un calumniador y usted es un homicida, porque usted es homicida desde el principio. Nosotros creíamos que usted verdaderamente tenía algo de razón, pero usted no tiene nada de razón aquí, así que usted se vaya aquí del cielo, y ya lo echaron. Entonces, como en la única parte donde le dimos cabida fue aquí en la tierra, Adán, y por el consiguiente pasó a todo el pecado a todos nosotros, entonces Él está aquí en esta tierra, queriendo engañar y no queriendo que la gente entienda verdaderamente este conflicto, pero este estudio nos está desenmascarando que el diablo, eso es lo que hizo, o sea, mató a Cristo en la cruz, y ahí fue desenmascarado. Entonces vemos, ahora, en Apocalipsis capítulo 10, 11 y 12, o en Génesis 3:15 nos habla de una promesa. En Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice una promesa que nos dice el Señor. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos claramente que cuando Cristo murió en la cruz, le aplastó la cabeza a Satanás, pero hay una contienda o hay algo entre la mujer y que es la iglesia y Satanás, y esto es un conflicto. ¿Es un qué? Es un conflicto. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, el Dios de las Escrituras siempre hace lo bueno y prescribe con los medios de que dispone en medio del gran conflicto. Entonces vemos que Satanás ha descendido con poder y hasta ha perseguido a la iglesia, la persiguió en la era medieval. Quiere volver a perseguir a los hijos de Dios y los va a hacer sufrir, y aún hasta la muerte y en cárceles y todas estas cosas, pero Dios simple es el que va a vencer. Y todas las personas, y muchas personas han muerto por el mensaje, pero esto no quiere decir que Dios no ame a sus ¿qué? A sus criaturas, simplemente que nos toca a nosotros verdaderamente pensar bien y mirar que todo esto está ocurriendo porque el mal entró en esta tierra y que Satanás, y que hay un conflicto y que hay hombres buenos y hombres malos. Hay personas que quieren verdaderamente amar a Dios y otros que no. Por eso está el conflicto. Y vemos que las desgracias más que todo se causan es por los mismos seres humanos. Entonces, porque hay libre albedrío.
Pero Dios va a destruir todo esto y va verdaderamente, y Satanás y su reino serán ¿qué? Destruidos. ¿Van a ser qué? Destruidos. Entonces, en Deuteronomios 32:4 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios 32:4 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios 32, versículo 4, nos habla de la palabra de Dios de la siguiente manera. 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Entonces, Dios es justo. Él es el único que es recto. Pero todo esto va a tener su ¿qué? Su fin. O sea, Satanás y su reino va a quedar ¿qué? Destruido totalmente. Entonces, el cántico de mi amado nos habla de la viña en Isaías capítulo 5, 1 al 4. Nos dice de la siguiente manera. En Isaías capítulo 5, del 1 al 4, nos habla de la siguiente manera. 5 del 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado. Él cantará el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lugar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Entonces, Dios ha manifestado asombrosamente su amor y su justicia en medio del conflicto cósmico. Sin embargo, algunos podrían preguntarse, ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir o eliminar el mal? Como hemos visto, el trasfondo del conflicto cósmico muestra el respeto de Dios por el libre albedrío, necesario para que pudiera existir una relación de amor perfecta entre Él y la humanidad. Además, Dios se ciñó a ciertas limitaciones morales o reglas en enfrentamiento en el contexto de una disputa cósmica acerca de su carácter, algo que solo puede resolverse mediante la demostración de amor. O sea, Dios se ciñó a limitaciones para mostrar el verdadero amor. Y a él también ese conflicto cósmico le costó la vida a su Hijo amado al venir a tomar la naturaleza humana. Y entonces vemos aquí que habla de una viña. ¿Qué más podía hacer por la viña? ¿Qué más podía hacer Dios por la viña? ¿Cierto? Entonces, en estos versículos, Isaías canta una canción acerca de su amada, caracterizada como una viña. El dueño de la viña es Dios mismo y la viña representa al pueblo de Dios. Entonces, vemos que la viña representa ¿a quién? Al pueblo de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Está hablando del pueblo de quién? De Israel en aquel entonces. En Jeremías capítulo 2, versículo 21 nos habla de la siguiente manera. Jeremías capítulo 2, versículo 21 nos dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 2, versículo 21. 2:21 nos dice de la siguiente manera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Eso le pasó al pueblo de Israel. Entonces, pero la aplicación puede aquí ampliarse e incluir la obra de Dios en el mundo entero. Según estos versículos, el dueño de la viña hizo todo lo que razonablemente cabía esperar para asegurar el florecimiento de su viña. Esta debería haber producido buenas uvas, o sea, el pueblo. O
sea, debiera, pero solo produjo uvas silvestres, o sea, malos frutos. Entonces, ¿qué otra traducción denominan sin en valor? O hay otras interpretaciones bíblicas que la denominan sin valor. De hecho, la expresión hebrea, así traducida, significa literalmente fruto apestoso. O sea, el pueblo de Israel produjo un fruto ¿qué? Apestoso. En otras palabras, la viña de Dios produjo uvas podridas. Dios mismo invita a las personas a juzgar entre su viña y, y él plantea la pregunta más importante: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? O sea, Cristo vino a morir por el pueblo de Israel y vino a morir por todo el mundo. ¿Qué más puede hacer Dios para que nosotros como seres humanos comprendamos y miremos el verdadero amor de Dios? Entonces, dice muy claramente, como esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué más pudo hacer? Cuán asombroso es que incluso pida a otros que evalúen lo que él hizo. O sea, nosotros debemos de evaluar. O sea, este instrumento humano ha evaluado verdaderamente lo que hizo Dios por mí. Y yo digo, verdaderamente Dios es que es justo. Y este es el cántico de mi amado. O sea, Isaías y está hablando de Jesús, el cántico de mi amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Jesús vino a hacer algo por su viña, que él queriendo que produjera, le dio al pueblo de Israel, le dio una ley, le dio un santuario, le dio una verdad para que la predicara, no la quiso predicar. Hoy en día a nuestra iglesia adventista lo ha acercado también con la santa ley de Dios, le ha dado un mensaje importante para darlo, que pronto no nos vaya a pasar como al pueblo de Israel, que en vez de dar buenas uvas, dio uvas agrias y malos frutos. Nosotros debemos de dar buenos ¿qué? Frutos. Y como pueblo de Dios debemos de presentar una verdad clara y concisa. Esto le pasó al pueblo de Israel. Él era la viña, era el pueblo de Dios, tenía que presentar un mensaje al mundo entero en aquel entonces. Hoy nosotros como viña del pueblo de Israel espiritual, Dios también nos ha dado un mensaje para presentarlo al mundo entero. ¿Qué tenemos que hacer con ese mensaje? Presentarlo, darlo a conocer. Entonces, el cántico de mi amado, o sea, el cántico de mi amado, o sea, cuando yo era una persona que no había conocido a Dios, tenía un cántico diferente. O sea, yo invitaba a las personas a beber y a hacer cosas malas. Ahora, ¿qué lo invito yo a la persona? A que estudie la Biblia, a que lea la palabra de Dios, a que busque de Cristo, aquel que vino a morir por ti, por mí en la cruz. Entonces, esto es que ya el cántico cambia. Ahora, si nosotros no producimos los frutos buenos, vamos a quedar como el pueblo de Israel, como esa viña. ¿Y qué va a pasar? Cristo no nos va a poder dar la salvación. El cántico de Jesús es que él vino a hacer algo por su viña, a pesar de que tenía pecado, a pesar de que era una fruta podrida, pero es que no ha producido buenos frutos. Pero Cristo vino y dio la vida aún por el pueblo judío. Lo ha rechazado. Ahora nosotros no debemos de rechazarlo. Nosotros a muchas personas dicen, no, si yo hubiera sido del pueblo de Israel no hacía lo mismo. Y hoy en día el pueblo de Israel espiritual está haciendo lo mismo, desechando la ley de Dios y creyendo en Cristo, pero desechando la ley de Dios. Entonces la parábola de la viña. Entonces vemos claramente que en Mateo capítulo 21 dice acerca de esta viña, acerca del dueño de la viña. Jesús retoma el relato de donde lo dejó de Isaías capítulo 5. Arroja luz adicional sobre el carácter y las acciones del viñador en favor de su viña. Entonces, en Mateo 21, 33 al 39 tenemos el relato de la viña. Entonces, en Mateo capítulo 21 nos habla de esta viña de Isaías capítulo 5, del 1 al 5. Entonces, estamos hablando acerca de la viña. La viña es el pueblo, ¿cierto? Entonces, miramos acá en Mateo 21, 33, dice:
Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella, en el lugar, y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibir sus frutos. Mas los labradores, tomando al siervo, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió a su hijo, está hablando de Jesús, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Entonces vemos claramente que aquí está hablando de esto, la palabra de Dios. ¿A quién representa? ¿Quién es la viña? ¿Quién es el viñador? ¿Quiénes son los higos? ¿Quiénes son los que fueron enviados? Son los profetas. A los profetas los mataron. No los quisieron ver. No los querían reconocer como enviados del Señor. O porque iban a darle un mensaje durito. Hoy pasa también lo mismo como en el pueblo de Israel, que hay un mensaje fuertecito y entonces dicen muchas personas que no. Es que la persona no sabe hablar. No es que no sepa hablar, sino que el mensaje es fuertecito y es un mensaje que debe de darse a la iglesia, y como las personas no quieren obedecer al mensaje, dicen que ese mensaje está muy duro. Entonces, ¿qué hacen? Apedreaban en aquel entonces al profeta. El profeta le mandaba a decir que se retiraran del pecado, que dieran frutos buenos de la viña, que hicieran lo que verdaderamente Dios les mandaba, cumplir sus mandamientos, normas, estatutos, y todo esto, y ellos no querían. Ellos querían vivir una vida libertina, una vida y que eran salvos. Hoy en día ocurre lo mismo. Las personas quieren vivir una vida libertina y quieren ser ¿qué? Salvos, y vamos para el cielo. Pero ¿cómo vamos a ir para el cielo dando malos frutos? Tenemos que dar buenos frutos para poder ir al cielo, de resto no podemos ir. Entonces vemos que la parábola de la viña nos enseña. La primera parte de la parábola de Cristo cita directamente el cántico de Isaías, de Isaías 5, acerca del viñador y su viña. Jesús añade luego que el dueño de la viña la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, ¿quién eran los labradores? El pueblo de Israel. Y se fue lejos. Pero cuando el dueño de la viña envió 2 veces a sus siervos, los profetas, a recoger el producto, quienes arrendaban su viña golpearon y mataron a los profetas. O sea, está hablando del pueblo de Israel. Hoy, del Israel de antaño. Hoy ocurre lo mismo. Ya, ¿qué pasa con los predicadores o con las personas que están diciendo la verdad? Los meten en una cisterna. ¿Cuál es la cisterna? No les dan predicación. No los llaman a predicar porque les dice la verdad. Y entonces lo que le dicen a los feligreses o a las personas es que ese señor no sabe hablar. Pero resulta que es que no sabe hablar, no, sino que está diciendo el mensaje tal como debe ser y no como lo está predicando las otras personas. Entonces vemos que así a ellos lo apedreaban. Entonces el producto dice. Otro que nos habla es: finalmente envió a su hijo. ¿A quién? A Jesús, pensando tendrán respeto a mi hijo. Eso ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo mataron. Entonces vemos claramente que no tuvieron respeto ni por Jesús. Pero también asesinaron a su hijo. Después de decir: este es el heredero, vamos a matarlo. Así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Murió fuera de Jerusalén. Entonces, ¿qué más podía Dios hacer? O sea, dio la vida por toda la viña, o sea, por nosotros. El Padre nos amó tanto que dio a su Hijo amado, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo dio al pueblo judío, ahora nos lo da a nosotros, para que nosotros también podamos heredar la vida eterna. Pero tenemos que, como a Dios ya esa viña se la quitó al pueblo de Israel y la entregó al Israel espiritual, nosotros también debemos de dar buenos frutos y verdaderamente predicar el mensaje tal como debe ser. Si el conflicto cósmico es de tipo sugerido, aquí no podíamos resolver prematuramente mediante el ejercicio del poder divino, sino que requería primero una demostración pública del carácter de Dios. Es demostración ha sido expuesta en última instancia en la obra de Cristo, como lo dice Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos habla que en la justicia de Cristo somos justos. O en Romanos capítulo
3, 25 y 26 dice también de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, nosotros debemos de ser de la fe de Jesús, guardar sus mandamientos, normas y estatutos, y vivir una vida santa como la vivió ¿quién? Cristo Jesús. Además nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aún viendo que cuando desde el tiempo de Israel hasta este tiempo, usted y yo íbamos a ser pecadores, íbamos a pecar y íbamos a hacer todas estas cosas que tal vez hemos hecho, y entonces Dios aún murió por estos pecados. Y hoy en día nos está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué más podía hacer o qué pedir después de que Dios se entregó a sí mismo en Cristo para morir por nosotros, para poder así justificar sin comprometer en modo alguno su justicia y su amor perfectos? O sea, Dios nos dio su amor y su justicia perfectos. O sea, la cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. O sea, Dios quiere que lo busquemos o que nos dejemos encontrar por Él por amor. ¿Por qué? Por amor. O sea, Dios es el que justifica. Y la palabra de Cristo habla de la viña. Nosotros somos la viña. Él quiere que nosotros produzcamos ¿qué? Buenos frutos. La viña es el pueblo. La viña es el pueblo de Dios. Nosotros hoy somos la viña de Dios. En el pueblo de Israel ocurrió que ellos lo despreciaron. Que no vaya a pasar con nosotros lo mismo. Y pidámosle a Dios que podamos predicar el mensaje tal como debe ser y llevar la palabra de Dios clara. No con mentiras o con engaños, o que no podemos decir algo de la vestimenta, o no podemos decir nada de esto y de aquello porque se ofende la gente o porque se van. No, es que el evangelio hay que presentarlo, es para el que lo quiera recibir, el que quiera ser justo como Cristo es justo, y el que quiera obedecer el mensaje y participar de esa viña que va a ir al reino de los cielos, pues tendrá que apartarse de muchas cosas. Entonces la vindicación del nombre de Dios, o sea, Dios tiene su vindicación. Entonces vemos claramente, en última instancia, el nombre de Dios resulta plenamente vindicado mediante la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de redención. La justicia y el amor perfectos de Dios se manifestaron más allá de toda duda razonable, como lo dice Romanos 3, 25 y 26, que ya lo hemos leído, y Romanos capítulo 5, versículo 8, que aún siendo pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Entonces, en Romanos capítulo 3, 1 al 4 nos dice de la siguiente manera: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de la viña. Pablo les hablaba a los judíos acerca de la ley, y la ley, que la ley de ellos era la circuncisión, que ellos querían que la gente se circuncidara, que una persona si se circuncida pero no guarda la ley o no cree en Jesús. ¿Qué pasa con los judíos hoy en día? Ellos se circuncidan y hacen muchos ritos y muchas cosas, pero no creen ¿en quién? En Cristo. ¿De qué les vale eso? ¿O de qué nos vale a nosotros decir que creemos en Cristo, pero en la ley no? Porque hay muchas personas que dicen, que nos vamos a un extremo, que la ley, y otros que no predican la ley, que son extremos. Entonces, tenemos que predicar a Cristo y su santa ley, completamente. O sea, y entonces utilizamos los extremos para decir que ya no hay que predicar de la ley o que no hay que predicar de Cristo. Entonces, muchas personas hoy en día aceptan a Cristo, pero no aceptan su santa ley. O están al revés. En el tiempo judío no aceptaron a Cristo y se circuncidaban y aceptaban la ley. Ahora, nosotros no tenemos que circuncidar, estoy hablando de la ley moral, de la ley de los 10 mandamientos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que Cristo, la vindicación del nombre de Dios.
O sea, el carácter de Dios se mostró en la muerte de ¿quién? De Cristo. En Romanos 3 y Isaías capítulo 5, que es lo que estamos leyendo, vemos que Dios invita en un sentido limitado a sus criaturas a juzgar su carácter, aunque no tengamos derecho ni estemos en posición de hacerlo. Nosotros estamos en posición de juzgar el carácter de Dios, pero Él nos dice, bueno, mire que yo fui y morí por ustedes en la cruz. Hice todo lo posible por ustedes y he hecho todo lo posible. Aún hoy en día todavía estoy en el lugar santísimo mostrando el sacrificio que hice por ustedes en la tierra y que ascendí aquí al cielo y estoy en el lugar santísimo en este momento, mostrando a mi Padre lo que hice por ustedes en la cruz. Y todavía les estoy diciendo que todavía estoy en la cruz y todavía hay tiempo de gracia para que ustedes se confiesen, para que ustedes confiesen sus pecados, no ante un cura, no ante un sacerdote, no ante un hombre en la tierra, sino ante mí que estoy aquí en el cielo y estoy vivo. Y estoy esperando que usted caiga de rodillas delante de mí para que me confiese sus pecados y entonces yo se los confieso a mi Padre y mi Padre lo va a mirar a usted y va a decir, la justicia de mi hijo le sirve y el sacrificio de mi hijo es el que sirve. Entonces ahí Cristo está interviniendo todavía ¿por quién? Por nosotros. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer Cristo por nosotros? No más. Si ya hizo todo y todavía aún está prolongando el tiempo de ¿qué? De misericordia. Entonces, cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto y el que vindicado ante toda la creación inteligente. O sea, vamos a estar en un juicio en el cielo. Eso lo hemos predicado también en este canal. Y allá vamos a mirar unos libros y en esos libros va a estar claro por qué se perdió Julano, por qué se perdió Perano, pero tenemos que mirar en Apocalipsis capítulo 15:3 dice, y cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué vamos a decir allá en el cielo cuando estemos examinando los libros? Justo eres tú, Señor. Es más, como lo he dicho, desde aquí a esta tierra, este servidor ha comprendido que el que se pierda es porque quiere, pero ya hizo Dios todo lo que pudo hacer por nosotros y todavía lo sigue haciendo. Pero ¿qué más que vino a morir para que nosotros pudiéramos tener vida eterna? Y en Apocalipsis 19, 1 al 6 nos habla de la siguiente manera. En Apocalipsis, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, de salvación y honra y gloria y poder son del Señor, de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra, o sea, a la Iglesia Católica Romana y sus hijas, con su fornicación, y has vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, los que murieron en la Edad Media. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro, Todopoderoso, reina. ¿Quién va a vencer? Cristo. ¿Quién es el que vence? Cristo. Cristo ya venció, porque Él vino y murió y está en el cielo. Ya Él hizo todo lo que pudo hacer por nosotros. El Padre hizo todo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo largo de las Escrituras Dios muestra preocupación por su nombre. ¿Por qué? No puede tener una relación de amor profundo con alguien cuyo carácter detesta o en quien no confías. O sea, uno no puede, pero entonces Dios mostró su amor y por eso es que nosotros debemos de confiar en ¿quién? ¿En quién? En Cristo. ¿Debemos de confiar en quién? En Cristo, así como una pareja que se aman debe de confiar el uno al otro. ¿Confiar en quién? En su pareja. Porque si no hay desconfianza, ¿qué hay? Problemas, peleas, todas esas cosas. Pero cuando una pareja verdaderamente se ama, entonces hay confianza. Dios ha depositado su confianza aún en nosotros. Siendo Dios, ha depositado su confianza en nosotros. Que nos dio su vida, ¿por quién? Por nosotros. Y que nosotros debemos de depositar la confianza también en quién?
en Él. O sea, Él confía que nosotros vamos a ir a Él. Y Él por eso murió, porque Él vio que muchas personas iban a ¿qué? A creer en su sacrificio. Hoy en día muchas personas, no todos, ojalá fuera todo el mundo, que creyéramos y que todo el mundo nos fuéramos a salvar. Pero este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Ojalá tú puedas escuchar este mensaje y puedas saber que Cristo ya hizo todo y Dios, el Padre y el Espíritu Santo hicieron todo por nosotros al venir a morir en una cruz. En última instancia, Dios resulta vindicado en la cruz y a través de todo el plan de redención. O sea, Dios tuvo un plan y ese plan ha tenido éxito porque dijo que si Él sería levantado, a todos atraería ¿a quién? Hacia Él. Todos hemos visto la cruz. Uno la queremos y otros no queremos cargar esa cruz. O sea, la cruz es apartarnos de todo el mundo, de todo el pecado del mundo, de las cosas malas y poder vivir una vida ¿qué? En Cristo Jesús. Luego, en el juicio posterior al venimiento, durante el cual los redimidos incluso van a juzgar a los ángeles caídos. O sea, vamos a estar durante 1000 años ¿en dónde? En el cielo. En 1 Corintios, capítulo 6, 2 y 3, nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, 2 y 3. 1 Corintios 6, 2 y 3 nos dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuáles ángeles? Los que cayeron con Satanás. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces vemos claramente que en el advenimiento vamos a estar juzgando, viendo en los libros quién se perdió y por qué se perdió. Y allá vamos a tener más claridad. Pero como le digo, desde aquí comienzan a tener claridad. Si nos perdemos, no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra. O sea, Dios no condena a nadie, el que se condena es uno mismo. Entonces, Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo y que todas las decisiones de Dios fueron siempre perfectas, justas y amorosas. Todos tenemos muchas preguntas que necesitan respuesta antes de que todo termine. Esas preguntas serán contestadas. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 nos dice de la siguiente manera: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, en el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que lo único que nosotros tenemos que hacer es dar a conocer un mensaje y no estar juzgando al uno que porque no sabe hablar. No, eso no se debe hacer. O sea, como le digo, Jesús nunca criticó a Juan porque les dijo generación de víboras a las personas. Jesús, uno debe de hablar. Ahora, si las personas que dicen que una persona no sabe hablar, entonces, ¿por qué ellos que sí saben hablar, o ustedes que sí saben hablar, por qué no dan el mensaje verdadero? ¿Por qué no dan el mensaje tal como debe de ser? Debemos de dar el mensaje como debe de ser, para que cuando Cristo venga, encuentre un pueblo preparado y dispuesto para el reino de Dios. Este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de ¿quién? De Dios. Entonces, finalmente toda rodilla se doblará, como lo dice Filipenses 2, 10 y 11. Nos dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Nos dice de la siguiente manera. Filipenses, capítulo 2, 10 y 11, 2, 10 y 11 nos dice: para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces vemos que Jesucristo es el ¿qué? Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Y nosotros debemos de verdaderamente vivir una vida cristiana. Entonces, todos los que no nos dejó perplejos en la providencia de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. O sea, allá vamos a seguir estudiando más acerca de todo el conflicto y vamos a estar más sintonizados con lo que no podíamos entender acá. Es que allá también vamos a como eso, Dios tiene un conocimiento tan grande y todo eso lo va a partir a nosotros. No vamos a alcanzar ni en la eternidad
a conocer todo. Pero aquí tenemos algo como unos reflejos acerca de lo que ha ocurrido a través de la escritura, y por eso Dios nos dejó la escritura. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia no serán revelados, donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas. Veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. O sea, hay muchas cosas que pasan y uno dice, pero ¿por qué pasó esto a Julano de tal, viendo que era tan consagrado, viendo que era, o por qué mataron a él, al cristiano, porque él lo... Allá vamos a conocer todas estas cosas. Allá vamos a ver que cosas que parecían malas y que no parecían buenas pero allá vamos a mirar por qué. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Amén. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de este conflicto y nos habla de qué más podía hacer. O sea, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más podía hacer? ¿O qué más podía hacer Cristo? ¿O qué más podía hacer Dios? ¿Qué más? ¿Qué más quiere que hagas por ti? ¿O qué más quiere que Él haga por mí? Ya lo ha hecho todo. Solamente que Él está esperando que tomemos una decisión con nuestro libre albedrío, de que nos dejemos encontrar por Él, que leamos su palabra, que prediquemos el mensaje, Iglesia Adventista. Que no nos va a pasar como la viña que dio malos frutos. Nosotros no debemos de dar malos frutos. Debemos de dar buenos frutos de arrepentimiento y conversión y dar el mensaje que no dio el pueblo de Israel de antaño. Nosotros como iglesia adventista del séptimo día tenemos un mensaje que no lo tiene ninguna otra iglesia, que lo tenemos nosotros. Y debemos de darlo. Y no estás diciéndole a las personas que no saben hablar. Por ejemplo, a este servidor dicen que no, yo no sé hablar. Pues yo hablo así, pero ellos dicen que no, que yo no sé hablar. Entonces, la palabra de Dios hay que decirla, clara. Si hay que decir el pecado, hay que decirle por su nombre. Y hay que decirlo tal como debe ser. Y cómo deben de ser las normas, porque la iglesia tiene normas. Y esas normas no son porque son de la iglesia. Es porque la iglesia es de Cristo y esas normas las dio Dios. Para la iglesia, para que se cumplieran, no para que no se cumplieran. Y los estatutos y la ley divina. Tenemos que cumplirla. Si no la cumplimos, pues entonces no contemos con el reino de los cielos. Porque ¿qué más podía hacer? O sea, Cristo vino y cumplió. Pero muchos dicen que como Cristo cumplió, ya nosotros no tenemos que cumplir. No. Nosotros también tenemos que cumplir para poder ir al cielo. Si no, no vamos a ir. Entonces, como este servidor habla así directo, yo dije que no sabe hablar. Esto es lo que yo hablo. Juzguen ustedes también si no sé hablar. ¿Cierto? Entonces, es lo único que nosotros tenemos que hacer, decir la verdad. Cristo vino y murió por mí. Cristo vino y nos dio la salvación. Cristo vino a que usted y yo tuviéramos vida eterna. Pero tenemos que dar frutos. Bueno, no agrios como la viña del pueblo de Israel de antaño, que no dieron los frutos que Dios quería. Ahora, Dios quiere que la iglesia adventista dé unos buenos frutos y prediquemos el mensaje de iglesia adventista. Tenemos un mensaje distintivo, el mensaje de los 3 ángeles, pero hay que darlo tal como debe ser. El mensaje del santuario, que ninguna otra iglesia lo tiene. El sábado. Todo esto es importante para darlo a conocer y para hablar de la bestia, de su imagen, porque Babilonia la grande y la madre de las rameras va a desaparecer. Aquí lo hice en este estudio. Que Dios la va a juzgar. Entonces nosotros no podemos decir sino lo que está escrito. Entonces, que Dios los bendiga. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina y te pido que compartas este video acerca qué más pude hacer. O sea, Jesús no más puede hacer, ya hizo todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo. Y los invito a que tengamos una palabra de oración antes de terminar este tema. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este gran mensaje que tú nos has dado en este día del repaso de lección. Te pedimos que tú bendigas a todos y cada uno de los que vamos a escuchar y ver este video y que nos perdones todos nuestros pecados y faltas porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén
y amén.